Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Acá estamos haciendo el auxiliar de complejos. Les dejo el video porque va a ser una materia importante para el C4, como según yo es como la más compleja que pueden preguntar. Y eso básicamente. Entonces partamos. En general esto está hecho como para que haya una pregunta como de cada cosa que puedan preguntar. Entonces en primer lugar va a ser escribir en forma cartesiana y poner. O sea, tampoco partí como con un resumen de la materia, porque igual son cosas, o sea, no conocidas, pero más o menos familiares, y en verdad es como que lo más importante, ¿sabes? Como que los complejos van a estar como en este circulito y casi todo va a vivir como dentro de este círculo, y en base a esto vamos a poder como sacar soluciones como de este estilo, así, y en verdad todo va a estar como pensado para que todos se lo piensen como que es un E elevado a pi, que va a ser el círculo. Entonces eso, como la idea ahí detrás. Entonces partamos con la pregunta. La pregunta dice, escribir en manera cartesiana y polar los siguientes complejos. Entonces partimos con 1 más i elevado a 4 y 1 menos i elevado a 4, ¿cierto? Ya, entonces esto, siempre que tengan como una potencia par, llévenlo al tiro al módulo. En vez de llevarlo al tiro al módulo, porque el módulo es como más fácil de trabajar, y si se dan cuenta, esto es lo mismo, son expresiones equivalentes. Y la idea en los complejos es usar mucho el módulo, usar mucho así como esta expresión de acá, y sobre todo elevándola al cuadrado, porque al final esto que está acá solo es igual como a la raíz de algo más algo, ¿cierto? Entonces la idea es llevarlo al cuadrado y así se elimina la raíz y queda algo más fácil de trabajar. Ya, eso en primer lugar. Entonces quedamos con esto. Y ahora ¿qué hacemos? Ahora simplemente notamos que esto de manera equivalente, pues un menos 1 acá, y acá tenemos un ya, ahora sí me había quedado pegado. Ya, pero esto es básicamente lo mismo. Que si es que acá nos damos cuenta, hay un 1 más y un 1 menos y, entonces esto es básicamente la suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces vamos a ver 1 al cuadrado más esto al cuadrado y nos va a quedar entonces 1 al cuadrado menos i al cuadrado, y esto es equivalente entonces, i al cuadrado es menos 1, entonces menos menos 1, 1 al cuadrado menos menos 1, entonces va a ser 2 elevado a 4, y esto es igual a 16, ¿cierto? Y como el número queda así 16 bonito, entonces va a ser en forma cartesiana. Esta vez escribirlo como una tupla, entonces queda 16,0. Y en forma polar, esto va a ser de la manera 16 por e elevado a i 0. Entonces acá ya vamos a ver, o sea, el por acá es fácil, como que porque básicamente no tiene parte imaginaria, pero luego vamos a ver qué pasa con la parte imaginaria en otros casos. Entonces, por ejemplo, la B, ¿qué nos dice? La B nos dice 1 menos i elevado a 17 dividido en 1 más i elevado a 17. Entonces lo primero que hay que notar es cuánto equivale i a la 17. I a la 17 es lo mismo que i elevado a 4 por 4 más 1. Entonces al final, ¿por qué esto? Porque i, vamos a hacer la tablita y vemos que estos valores se van repitiendo, porque por ejemplo, ¿cuánto equivale cada valor? Acá i a la 1 vale 1 i, después vale menos 1, menos 1 por i vale menos i por i vale 1, y después 1 por i vale i, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, las potencias de i son como de módulo 4, como que se van repitiendo cada 4 números o valores, por así decirlo. Entonces, al escribirlo de esta manera, nos damos cuenta que esto equivale a 1, entonces nos va a quedar i elevado a 1 más 1. O sea, en verdad, como todo esto equivale a 1, nos va a quedar como 1. O sea, todo esto vale 1 y después se le suma la otra potencia, entonces queda i elevado a 4 por 4 por i, y esto equivale a 1, entonces nos queda 1 por i es igual a i. Entonces así nos podemos dar cuenta. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces podemos reemplazar el tiro en las ecuaciones por algo más fácil y nos queda 1 menos i elevado a 17 dividido en 1 más i. ¿Ya? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Ahora pasamos tanto el numerador como el denominador a forma polar. ¿Y cómo hacemos esto? Para pasar algo a forma polar, la forma polar va a ser de la manera un número cualquiera por un e elevado a i algo, alfa, digamos. Ya, entonces, ¿qué va a ser el R2? Que va a ser como el número constante, va a ser el módulo de lo que esté acá. Por ejemplo, el módulo de 1 menos i
Y sabes que la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado es igual a raíz de 2. Y esto va a ser lo mismo que este módulo. Después para ver el alfa lo que ahí tienen que ver, el alfa se calcula como el arco tangente de B partido en A, donde B es la parte imaginaria y A es la parte real, porque todos los números complejos se tienen de esta manera, ¿cierto? Entonces sacando el arco tangente de B partido en A se puede calcular eso. Entonces es importante que se hagan calcular eso como de manera directa, entre comillas. Por ejemplo, acá vamos a llegar al arco tangente de menos 1, por ejemplo, o el arco tangente de 1, que en verdad van en lo mismo. Entonces vamos a hallar que en un caso es menos pi cuarto y en el otro va a ser pi cuartos. Entonces, el número complejo de arriba se escribe como raíz de 2 por e elevado a menos i pi cuartos, porque menos pi cuartos da menos 1, en el arco tangente elevado a 17. Esto se divide por raíz de 2 e elevado a i pi cuartos, ¿cierto? Luego, ¿y ahora qué es lo que falta? Ahora básicamente lo que falta es hacer, como si se dan cuenta, esto de acá, me pasé mucho, esto de acá lo operamos, se pueden simplificar raíz de 2 con raíz de 2, esto con esto, y nos va a terminar quedando raíz de 2 elevado a 16 por e elevado a menos i por 18 pi cuartos. Ya. Y acá hay que ver cosas como interesantes que pasan. La primera es que uno va a quedar 2 elevado a 8 y esto va a quedar e elevado a menos i pi medios. Ya, ¿por qué queda e elevado a menos i pi medios? Porque simplifican esto y va a quedar 9 pi medios, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el círculo son vueltas que dan de 2 pi. Entonces, por ejemplo, de llegar a acá es pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, ¿cierto? Entonces cada 2 pi se repiten. No, esto es pi medios, pi medios, pi medios. Y entonces son vueltas de pi para... Si es que hago pi, llego de un extremo al otro, y si es que hago 2 pi, llego así, ¿cierto? Entonces básicamente se repiten. Acá para el 9 pi medios, podemos ver que esa expresión es equivalente al a pi medios. Entonces haciendo esa equivalencia, al final viéndolo como con el circulito, podemos llegar a lo pedido. Porque acá vamos a tener que avanzar pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces al final el 9 cae acá, que es justamente pi medios. Entonces por ese argumento, el 9 pi medios es lo mismo que pi medios. Porque esta es la simplificación normal que nos da esto, pero luego podemos transformarla acá, ya sino con una expresión más sencilla, aunque de todas maneras las dos estarían bien, pero siempre se busca como el resultado más simplificado posible. Entonces aquí llegamos a que la parte imaginaria es igual a menos 2 elevado a 8i, porque el e elevado a menos i pi medios es i, y entonces vamos a quedar que el escrito en polar es 0, menos 2 elevado a 8, y por el otro lado en polar la escritura va a ser, esto es cartesiano, perdón, y en polar entonces va a ser lo que tenía, 2 elevado a 8 por e elevado a menos i pi medios, y esto es lo mismo que e elevado a i 3 pi medios. ¿Por qué? Porque básicamente es la misma idea, estamos en el círculo, entonces si es que avanzo pi medios en sentido positivo, o sea, acá lo voy a hacer en sentido, por un lado tengo que estoy acá, entonces avanzo menos pi medios en sentido negativo, entonces avanzo hacia acá, y esto es lo mismo que avanzar en sentido positivo, 3 pi medios. Entonces por esa equivalencia tenemos que 3 pi medios es lo mismo que es equivalente a menos pi medios, y en general eso es algo que igual se utiliza harto porque casi siempre digamos que se buscan cosas que estén como en forma positiva, aunque como les dije son equivalentes, entonces más o menos da lo mismo. Esa es la B entonces. Y luego la C, ¿qué nos dice la C? La C nos pide 1 dividido en 1 más i, ¿ya? Y esto es muy parecido a lo que están haciendo en cálculo. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, el 1 partido en i, ¿cómo se calcula? Se multiplica y se divide por i, ¿cierto? Entonces te queda i dividido en i cuadrado, lo mismo menos i, ¿cierto? Entonces acá para hacer esto, para calcular este número, se hace algo parecido y se multiplica por el conjugado. Entonces multiplicamos por el conjugado y esto que nos da 1 menos i acá abajo, y acá abajo nos da 1 cuadrado menos i cuadrado, entonces nos da 1 menos i medios
Entonces nos da el número 1 medio menos 1 medio i, ¿cierto? Entonces forma cartesiana esto va a ser 1 medio, menos 1 medio. Fácil, ¿cierto? Y entonces acá, ¿qué es lo que falta? Hace falta ver la forma polar. Y la forma polar entonces sería, R2 va a valer el módulo de esto, que sería básicamente 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. O sea, sería el módulo es igual a raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces esto es raíz de 2 cuartos es igual a raíz de 2 medios. Y por el otro lado el cotangente de menos 1 medio dividido en 1 medio nos da el cotangente de menos 1. Y eso nos va a terminar dando 7 pi cuartos, si es que no me equivoco. Sí, eso es lo que tengo. Entonces esto nos va a dar que la forma polar entonces sería raíz de 2 medios por e elevado a i 7 pi cuartos. Y esa sería la manera, pero siempre al cotangente despejarlo de esa manera, como, o sea, el argumento del alfa o el teta, etcétera, como le digan ustedes, va a ser el arcotangente de la parte imaginaria dividida en la parte real. Entonces eso, y ahí completamos toda la P1, que es básicamente transformar un ejercicio, o sea, transformar en formas de complejos. Ya, perfecto. Ahora la P2, ¿qué se hace en la P2? La P2 tiene que ver todo con raíces de la unidad, que fue como lo que terminaban de ver hoy día. Entonces siempre hay que ver que para las raíces de la unidad nos dicen la raíz séptima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Diferente de 1, nos piden probar que alfa dividido en 1 más alfa cuadrado más alfa cuadrado dividido en 1 más alfa elevado a 4 más esto nos da menos 2. Entonces acá siempre hay que tratar de simplificar P. ¿Y cómo se simplifica el trabajo? Sabiéndose las propiedades de las raíces de la unidad. Entonces, como es raíz de la unidad, vamos a tener que a elevado a 7 es igual a 1. Esa es la definición de esa raíz séptima. Vamos a tener que alfa elevado a k es igual a alfa elevado a k más 7. Es como la paridad, esta es la misma paridad que le estaba comentando antes del i elevado a algo. Básicamente se va a mantener, entonces como es una raíz séptima, es como que sea de módulo 7. Y por otro, algo importante es que la suma de las raíces de la unidad da 0. Entonces, por ejemplo, esto va a ser hasta 6, porque son... Y esto es una suma geométrica, entonces es finita. Acá pueden cambiar el 6 por un n, pero si se dan cuenta, esto va a ser igual a w a la 7 menos 1, y en w menos 1, y esto va a ser 0. Entonces, esto que nos dice que w7 es igual a 1. Básicamente se recupera ese resultado por esto de acá, que fue como el primer punto que hicimos. Entonces ahí vemos que la suma geométrica vale 0. Entonces en particular como que la suma de todas las raíces de la unidad en verdad es 0. Entonces eso es súper importante después. Porque también nos da que, por ejemplo, W0 más W1 más etcétera hasta W6 es igual a 0. Entonces en particular este número lo conocemos como que es 1. Entonces nos queda que W1 más etcétera etcétera hasta W6 es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces eso nos va a servir. Ya empezamos con el ejercicio. Con el ejercicio que vamos a hacer, en primer lugar transformamos todo a raíces a que sea la misma expresión de alfa para poder llegar a algo más simplificado. Entonces, esto va a ser alfa dividido en alfa a la 7 más alfa cuadrado. Básicamente transformamos todos los 1 en alfa a la 7. ¿Y cuál es la idea? La idea es que después, como todo tiene un alfa, vamos a poder simplificar términos. Entonces esto nos va a quedar equivalente a 1 partido en alfa 6 más alfa más 1 partido en alfa 5 más alfa cuadrado más 1 partido en alfa 4 más alfa 3, ¿cierto? Y después, como esto ya es como una expresión trabajable, lo que se tiene que hacer ahora es multiplicar cruzados, ¿cierto? Entonces nos va a quedar algo así. Esto es como más laborioso, pero en verdad no tiene mucha ciencia, es como multiplicar para que todo tenga como el mismo factor común en el denominador. Acá no me cae el espacio, así que lo voy a hacer más chico. Pues alfa 4 más alfa 3. Entonces, y la última suma sería más
alfa 6 más alfa 5 más alfa medio, ¿cierto? Y después todo esto se divide por toda esta multiplicación. Entonces esto es laborioso, pero esto ya es como matlaca, ¿no? De acá en adelante como que el ejercicio ya debería poder salir. Si acá lo esencial es primero saber cómo simplificar como para trabajar de pasar el 1 a un alfa y poder llegar a algo más trabajable. Aunque varios si es que han llegado y pasado así como todo automáticamente como la multiplicación, yo claro que les sale. O igual van a tener que meter como el paso intermedio que les comentaba antes. Entonces quedamos con toda esta división. Esto básicamente alfa 9. Voy a anotar todo. Más alfa 10 más alfa 9 más alfa 8 más alfa 6 más alfa 3. Eso es todo lo que queda. Y entonces esto se tiene que dividir por alfa a la 15 más alfa a la 12 más alfa a la 10 más alfa a la 7 más alfa a 14 más alfa a la 11 más alfa a la 9 más alfa a la 6. ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos como lo del módulo 7 que le estaba comentando antes, para entre comillas simplificar, y entonces nos va a quedar alfa cuadrado más alfa a la 6 más alfa a la 5 más alfa a la 3 más alfa a la 2 más alfa a la 5, etcétera, etcétera. Entonces totalmente sacar como el módulo 4 y empezar como a simplificar como los términos semejantes, por así decirlo. Entonces quedamos con esto, y esto se va a dividir entonces por alfa más alfa a la 5 más alfa a la 3 más 1 más alfa a la 4 más alfa a la 2 más alfa a la 6. Y acá los unos van a ser de estos a elevado a alfa 14. Y el a elevado a alfa 14 y el a elevado a alfa, o sea, y el alfa elevado a 7 son 1, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener entonces, ¿qué cosa? Acá si se dan cuenta van a tener alfa cuadrado, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6. Y eso por lo que está acá arriba va a ser equivalente a menos 1. Entonces en verdad el denominador va a quedar como algo dividido en menos 1, ¿cierto? Y acá arriba de nuevo lo mismo, van a de alfa 1 a alfa 6, y esto se va a dividir dos veces. Acá 3, 4, 5, 6 una vez, y acá tenemos alfa, entonces dos veces. Entonces queda esto. Entonces esto queda como menos 2. Y esto en verdad es menos 2. Acá esto sería menos 1. Todos estos alfa. Entonces menos 1 más 2 queda 1. Y acá lo de arriba quería menos 2 por el mismo argumento de acá. Se usa esta propiedad de acá fuertemente. Y entonces ahí llegamos que es menos 2 y se demuestra lo pedido. Entonces eso, ¿todo bien? O sea, pregunta como el todo bien de costumbre. En verdad es como que no me pueden responder porque la estoy lavando. Pero bueno, eso. La B, ¿qué nos dice la B? La B en verdad es como un ejercicio totalmente distinto, pero son cosas de que todo influye en las raíces de la unidad. Entonces nos dice que estos son raíces cúbicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace para ver qué es raíz cúbica? Primero solucionamos la ecuación, ¿cierto? Entonces vemos que esto más esto es igual a 0. Tiene solución. Ya, esto tiene solución. La voy a llegar a chantar nomás, pero en verdad es como, entonces, una ecuación de segundo grado, usan la fórmula de toda la vida. Entonces llegan y es menos 1 más menos 1 menos 4 partido en 2, ¿cierto? Entonces nos va a dar z1 menos, esto va a ser menos 1 medio más menos y raíz de 3 medios, ¿cierto? De acá el módulo de z, ¿cuánto va a ser? Sería 1 cuarto más 3 cuartos es igual a 1. Y el ángulo phi sería 2 pi tercios y 4 pi tercios. Ya, ¿por qué serían esto? Porque generalmente, o sea, si es que lo hacen ustedes así como con el argumento del arco tangente, les va a salir. Entonces por eso no se preocupen. 1,2. Acá solamente lo que hay que tener ojo entre comillas es ver que como van a ser raíces séptimas, o sea, raíces cúbicas, pues siempre van a tener que quedar como con un dividido en 3. Si es que fuera un raíz como, no sé, raíz quinta, que queda con algo dividido en 5, raíz séptima dividido en 7, etcétera.
porque la idea es que después eso se eleva a 7 y desaparece. Entonces con esto en mente, ¿qué es lo que se llega? Un ejercicio como más bien cortito, entonces llegamos a que Z1 es igual a E elevado a I 2 pi tercios y Z1 al cubo, entonces sería igual a elevar todo esto al cubo y se simplifica, entonces queda E elevado a I 2 pi y eso es igual a 1, ¿cierto? Perfecto. Y después Z2 es igual a E elevado a I 4 pi tercios y Z2 al cubo, entonces nos va a dar E elevado a I 4 pi y esto también es igual a 1, por el argumento de que los 2 pi tienen ese periodo para el círculo, el mismo de antes que hice en la 1. Y así llegamos listo para que Z1 y Z2 son raíces cúbicas. Entonces esos son ejercicios como cortitos estos de Matlaca, pero que tienen que saberse como las propiedades. Entonces eso, acá tienen que saber escribirlo como en la manera polar para que les quede algo más fácil de elevar, porque si no, o sea, esto igual si es que le elevan al cubo les va a dar la solución obviamente, solamente que si es que elevan esto al cubo les va a ser mucho más complicado que elevar esto al cubo. Entonces eso. Y después está la C. La C nos dice que Z0 hasta Zn-1 son raíces de la unidad. Y enésimas. Y nos piden calcular esto. Hay dos maneras, voy a hacer solamente una acá, porque me parece como la más normal entre comillas. Y la otra está en la pauta, obviamente. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser siempre tratar de llevar cosas al módulo. O más que al módulo, siempre que se tenga como una división por un complejo a priori, se tiene que multiplicar por el conjugado. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea en base a esto, me faltó la sumatoria. La idea en base a esto. Ya, acá no se preocupa mucho por sumatoria, porque no es como sumatoria como normal en el sentido como de lo que le preguntaron en el C3. Son sumas así como fáciles o conocidas entre comillas. Por ejemplo, acá la idea es poder llevar algo de especial como de la suma de las raíces de la unidad o cosas de ese estilo, como algo que se cancele naturalmente. Entonces, como el Z acá es a priori un complejo, porque siempre como que estos números así como desconocidos van a ser complejos multiplicados por el conjugado, ¿cierto? Entonces esto va a ser equivalente a 1 partido en ZK por ZK conjugado, ¿cierto? Y ZK por ZK conjugado es lo mismo que esto, el módulo al cuadrado. Y esto nos queda ZK conjugado normal. Entonces con eso damos bien. Y que nos damos cuenta que como es una raíz séptima, entonces tenemos que ZK, el módulo, es igual al módulo enésimo de Z. Y esto va a ser una constante que llamémoslo. Y esto es como no lo sé, pero puede ser cualquier cosa. Entonces en verdad este módulo que encontramos acá es una constante que podemos sacar. Entonces vamos a tener que esto va a ser equivalente. O sea, esta expresión que tenemos acá, que igual a 0, es igual a 1 partido en lo al cuadrado de n-1, que igual a 0, de z conjugado. Y acá una propiedad importante es que la suma de los conjugados es el conjugado de la suma. Entonces esto va a ser equivalente a su vez a n-1 zk, que igual a 0, y todo esto en conjugado. Ya, entonces acá llegamos a una cosa importante. ¿Por qué? Porque la suma de todas las raíces de la unidad básicamente se escriben, y lo voy a hacer abajo, que igual a 0. Toda esta suma de las raíces de la unidad, pues el argumento que les di antes acá el argumento que les di acá, esta suma siempre va a valer 0 porque es una geométrica, etcétera. Entonces siempre esas sumas se pueden llegar y asumir que es 0. Entonces esta suma en verdad, como recordamos este valor, ya vamos a que es 0 y por lo tanto es que esta suma de acá, que igual a 0, es igual a 0, porque la suma que está acá adentro equivale a 0. Y así llegamos al resultado. En verdad sería porque esto sería como 1 partido al cuadrado por 0 conjugado, y como 0 ya es un número real, es igual a su conjugado. Entonces nos queda 1 partido al cuadrado por 0, y esto es 0. Y ahí se obtiene el resultado.
Y eso es todo lo que tienen que ver con raíces de la unidad. Saberse harto las propiedades de la suma y listo. Como de la suma de las raíces de la unidad, escribirlo en forma polar, porque escribirlo así de esta manera, forma polar, ahorra mucho trabajo. Y eso más que nada. Esas son como las cosas importantes. Luego, ¿qué más falta? Faltan ver cosas de propiedades, como demostraciones, por así decirlo. Entonces, veamos una demostración. Porque eso es como lo que falta. Tal que Z más W. Bueno, no hay que ver, está anotando la P4. Nos damos un complejo tal que el módulo es mayor a 1 y la parte imaginaria es mayor a 0. ¿Ya? Nos piden demostrar que entonces la parte imaginaria de Z más 1 partido en Z es igual a 0. No, es mayor, es lista que 0. Sí, esto está... Ya. Entonces, ¿cuál es la idea para atacar este ejercicio? Siempre es, como les dije, para las propiedades, como cuando les pidan demostrar cosas en complejo, cosas que van a tener que hacer así como de una o como fácilmente, no fácilmente, pero siempre que les pidan hacer demostraciones en complejo, ya sea con la parte imaginaria, real, etcétera, es atacarlo usando el módulo. Entonces, como sabemos que el módulo es mayor a 1, ¿esto qué implica? El módulo al final no es más que la parte imaginaria de z al cuadrado más la parte real de z al cuadrado, y esto va a ser mayor a 1. Entonces, en particular, si es que sacamos la raíz, esto se sigue manteniendo porque es como elevar al cuadrado a ambos lados, ¿cierto? Y entonces, si elevamos al cuadrado, esto se sigue manteniendo y no hay problema. Entonces ahí ya tenemos algo que nos sirve. Y por otro lado, ¿qué pasa con el inverso multiplicativo? O sea, 1 partido en z. Esto, como les dije antes, nunca nos conviene tener un complejo dividiendo, entonces multiplicamos por el conjugado y nos queda entonces z conjugado partido en z cuadrado, ¿cierto? Y esto, al final z cuadrado, esto es equivalente a esto, porque el módulo de z es esto de acá. Si es que le elevamos al cuadrado, si le queda la raíz, entonces todo esto de acá va a ser equivalente al módulo de z al cuadrado. Entonces la parte imaginaria de 1 partido en z, ¿a qué llegamos? A que va a ser esta expresión de acá, y el conjugado de z es igual a menos bi, si es que z es igual a más bi, ¿cierto? Entonces en verdad lo que hace el conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si es que es negativo se lo pasa a positivo y viceversa. Entonces en verdad la parte imaginaria de 1 partido en z es igual a menos la parte imaginaria de z, por lo que acabo de decir, el conjugado cambia el signo y lo que está abajo, entonces va a ser imaginaria de z al cuadrado más la parte real de z al cuadrado. Entonces acá ya llegamos como a algo más trabajable. ¿Y por qué más trabajable? Porque como sabemos que esto de acá es mayor a 1, como estamos en los negativos, si es que agrandamos el numerador, se hace más chico el número. Entonces, como se hace más chico el número, se acerca más a 0 y es más positivo, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que imaginaria de 1 partido en z va a ser mayor a esto, porque como esto es mayor a 1 y estamos en los negativos, entonces agrandar el denominador implica achicar este número, hacer que sea cercano a 0, y si es que es cercano a 0, entonces es más positivo que un número negativo como normal, por así decirlo. Entonces acá llega a menos imaginaria de z. ¿Y esto por qué nos va a servir? Porque ahora podemos separar esto de tal manera que la parte imaginaria de z, la parte imaginaria de z más 1 partido en z, que va a ser equivalente. Entonces se puede separar de esta manera y con esto no hay problema, hasta como que siempre se puede aplicar. Y ahora sí sabemos estas cosas, porque esto va a ser mayor a la parte imaginaria de z, es mayor en particular a sí misma, mayor o igual en verdad, y esto en verdad, la segunda acabamos de ver que es mayor o igual a menos imaginaria, o sea, es mayor estricta a menos imaginaria de z, y esto en verdad da 0. Entonces, por lo tanto, aquí llegamos a que esta parte, a que este número imaginario en verdad es mayor estricto a 0, y ahí termina. Entonces eso, una demostración como por conjugado, etcétera, cosas de ese estilo, multiplicar, o sea, una demostración con imaginarios o reales, siempre usar el módulo y multiplicar, o cosas de ese estilo. Y ahora pasamos a la P4. Entonces,
Si se dan cuenta, el otro es como súper rapidito, porque en verdad los ejercicios salen fácil si es que uno sabe cómo hacerlo. Entonces, claro, acá lo complicado es que generalmente en las demostraciones, como que ustedes toman, lo que yo he visto cuando he revisado controles, que toman muchos casos particulares, no saben trabajar como la forma polar, etcétera. Pero digo, si es que uno sabe cómo manejar todo eso, como todas las herramientas de números complejos, las cosas salen más o menos rapiditas. Y la doble distinto es cero. Entonces nos pide por demostrar que el real de ZW es igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá ya, como lo de siempre, ya estamos dando que partimos de esta definición, ¿cierto? ¿Y qué queremos? Queremos poder trabajar con el módulo al cuadrado. ¿Y por qué el módulo al cuadrado? Al tío le explico. Entonces elevamos todo esto. Nos queda z más w al cuadrado es igual a z menos w al cuadrado. Y no se pierde nada. La verdad es trabajar el módulo al cuadrado. Es que el módulo al cuadrado sabemos que es un número por su conjugado. Entonces así podemos separar esto en z más w por z más w conjugado, y lo mismo acá. Entonces z menos w y z menos w conjugado. Y esto aquí va a ser equivalente, entonces esto es z más w y el conjugado pasa a cada término. Entonces acá es anotar nomás. Y luego, entonces, todos estos son propiedades como mucho como propiedad de conjugado, propiedad de los complejos, etcétera. Yo les voy a subir el resumen, pues en verdad es como que todas estas cosas como que se mantienen, como que todo funciona bonito. Entonces acá ya expandimos el producto, ¿no? Nos va a quedar z por z conjugado más zw conjugado más z conjugado w más w conjugado, y esto acá lo mismo. Menos w conjugado, y me queda algo, no recuerdo qué, a ver. Vaya, me queda menos zw conjugado. Entonces acá podemos cancelar, o sea, más que cancelar podemos esto era más, ¿sí? Entonces se simplifican estas cosas de acá y nos quedan entonces 2zw es igual a menos 2 a esta expresión de acá, y entonces zw conjugado es igual a z conjugado w. Ya, y acá ¿qué podemos decir entonces? Podemos decir entonces que, o sea, si nos damos cuenta, wz conjugado es lo mismo que w conjugado por z, y todo esto conjugado, porque el conjugado pasa como de una conjugación a otra, como que el conjugado siempre puede bajar. Entonces vamos a ver que zw es lo mismo que w conjugado, y acá con menos, me faltó. Entonces tenemos esta expresión, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener una expresión de la forma x es igual a menos x conjugado. Y acá en particular el caso es que x es igual a zw con w conjugado, ¿ya? Entonces tenemos la expresión que x es igual a menos x conjugado, y sabemos que x se va a escribir de la forma a más bi, porque es como la forma general de escribir un complejo. Entonces vamos a tener que a más bi es igual a menos a más bi, porque x conjugado es a menos bi. Entonces pasamos el menos y nos va a quedar entonces que esto se cancela y nos queda 2a es igual a 0. Y como 2a es igual a 0, entonces en particular a tiene que ser 0, y por lo tanto la parte real de este número es 0. Y todo bien. Eso es como lo que queríamos probar. Y la parte B es más o menos parecida. Nos pide probar que esto de acá es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos siempre multiplicar por el conjugado, y sabemos que w por w conjugado es igual al modo de esto al cuadrado. Entonces podemos despejar y w va a ser igual a esto dividido en esto. Entonces se despeja así como cualquier ecuación normal. Entonces aquí llegamos a que z partido en w es igual a z por w conjugado partido en esto. Se puede hacer como con este despeje o multiplicando por el conjugado de 1. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Sabemos que este número de acá, como es un módulo, va a ser un número real. Y como es un número real,
Entonces, para la parte real de ZW, en verdad, esto va a ser la parte real de una partida, el módulo de W al cuadrado por ZW conjugado. Y toda la parte real la podemos sacar. Entonces nos queda esto dividido en módulo al cuadrado por la parte real de ZW conjugado. Y esta parte sabemos que es 0 por la parte anterior. Entonces llegamos a que entonces la parte real de Z dividido en W es igual a 0. Y terminaríamos. Ya. Y después queda la P5, que es básicamente más propiedades reales, conjugados, etcétera, pero es básicamente aplicar lo mismo, es aplicar el conjugado, elevarlo al cuadrado y que te dan cosas. Y esto da para todo eso. Entonces eso. No lo voy a hacer porque igual tengo poca carga más que nada. Pues como para que tengan la idea de cómo aplicar como los complejos. Entonces eso sería todo hoy día, nos vemos. Sí, entonces eso. P1 es como cartesiano polar, P2 raíces de la unidad y después todo lo que sigue son demostraciones con imaginarios, reales o demostraciones como más naturales. No dice como las demostraciones finales, que son como cosas que no involucran como parte real ni parte imaginaria. Pues en verdad trata la misma idea de usar el módulo, elevarlo al cuadrado y llegar a cosas. Y expresar todos los números de esta manera, A más y B. Entonces expresamos esto de la manera más general, expresamos el módulo y nos queda algo. Entonces eso. Ahí por si es que lo quieren hacer por su cuenta, a ver si es que les sale algo y si es que no, igual les subo siempre la pauta, entonces en eso no hay problema. Entonces eso es más cortito que lo anterior, porque o sea, tampoco explica mucho la materia, pero en verdad es porque lo que importa más acá es como la aplicación. Entonces acá en raíces de la unidad, forma polar y cartesiana y como demostraciones típicas, así que son como estas cosas más sacadas de la manga. Entonces por ejemplo saber ciertas cosas de este estilo está bueno saberlo. Y eso es todo por hoy, nos vemos.